hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor. No hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Hola, buenas tardes mis queridos hermanos del grupo Renovados en el Espíritu. Paz y bien. Antes que nada, ya con la oración inicial del hermano Henry Olivo se invocó al Espíritu Santo. Ya nos hemos llenado del Santo Espíritu de Dios, de esa fuerza para entender los temas, lo cual no sería posible sin su presencia. Y bueno, nuevamente se me encomienda ofrecerles un tema un poco difícil. Hace como 2 o 3 años más o menos, se me dio la tarea de ofrecerles el tema de enseñanza, la santidad. Ahora me dan otro tema que se llama ser santo. Y bueno, yo me digo, mira Jesucito, no sé qué tienes conmigo, pero yo no me veo ahí subido allá en lo más alto de la iglesia. Mi figura de yeso, mi cuadro, echándole la bendición. Y que ustedes me echen un sol en la alcancía o 20 céntimos, como hacen algunos tacaños. Yo la verdad que no, me falta mucho para ser santo, pero estoy en ese camino. Claro que quisiera ser santo, ¿no? Pero a mi manera. Yo lo veo ser santo, pero de otra manera. No me gusta estar rezando y orando y repitiendo, sino más estando del lado de los pobres o del lado o qué sé yo, catequizando, ¿no? Decía un curita, a veces me preguntan si es posible ser santo y él decía, la verdad, que todos los días en el seminario nos decían esto de la santidad, que ya hasta le llegué a tener tirria esa palabra santidad. Para mí, santos son la Madre de Calcuta, San Agustín, el Padre Pío y otros, pero yo no me parezco a ninguno de ellos. Yo no puedo quedarme en un convento orando todo el día para ser santo. Y sin embargo, mis queridos hermanos, ser santo es un mandamiento. Dice el Señor, sean santos como mi Padre lo es. Hay 3 conceptos erróneos acerca de la santidad. Una de ellas es pensar en la santidad como un club. En tiempos de Jesús, el gran club de santos eran nada más ni nada menos que los famosos fariseos. Ellos mismos se creían ya lo máximo, la última Coca-Cola del desierto, en cuestión de santidad. Ellos decían, nosotros somos los buenos y ustedes los malos. Y se pavoneaban en los desfiles o en cualquier evento público. Pero también algunos santos como los apóstoles también tenían lo suyo. Un apóstol, uno de los seguidores de Jesús le dice a Jesús, ¿no? Señor, hemos visto unos echando demonios en tu nombre, pero como no eran de los nuestros, los hemos reprendido en tu nombre. Esto, mis queridos hermanos, es por la carnalidad. Esa palabrita carnalidad.
Aunque muchos cuando escuchan la palabra carne se imaginan que se refiere a estar entre sábanas. Y no, la carne pide protección, entonces busca formar un grupito, te pide comodidad y al final te pide el placer. Dios utiliza algunas veces algo malo para sacar algo bueno. San Ignacio de Loyola en el convento tenía a cargo una biblioteca y se puso a leer la vida de todos los santos. Tanto se entusiasmó San Ignacio de Loyola que decidió cambiar su vida para bien, ¿no? El segundo concepto erróneo es la santidad como privilegio, como si fuera una medalla, ¿no? Que uno compite para obtener una medalla de oro, de plata o de bronce como premio. La mentalidad contable de este privilegio la utilizaba mucho Martín Lutero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos azotes tengo que darme para alcanzar el cielo? O ya me faltan 4 ciclos para terminar este seminario. ¿Cuántos rosarios tengo que hacer para escalar a otra posición? ¿Cuántas veces tengo que ayunar? Todo lo hacía en base a metas. Esto es santidad como privilegio. Algunos grupos parroquiales tienen la fea costumbre, se dan casos así, porque yo he visto y pasado por muchos grupos y he aprendido también. Después que ingresas te van haciendo catequista, luego te dan otro cargo hasta que terminas haciendo apostolado. Los apóstoles también lo hacían, ¿recuerdan a la mamá de los Zebedeos? Ella dijo, esta es mi oportunidad para lanzar a mis hijos a la fama. Ahora sí los catapulto a mis hijos al costado del Padre. Siempre andan buscando las posiciones. Esto los padres también tienen mucho la culpa. Porque cuando el niño llega con unas notas, por ejemplo, 17, y le dicen, ¿y por qué no fue 18, 19? Tú tienes que sacar 20. Sin saberlo, ellos nos están acostumbrando a los hijos que a golpes y codazos o trampas avancen en el colegio, universidades y ocupen los primeros puestos. El tercer concepto erróneo es la autopromoción, que es como el deseo de eliminar todo lo que no me gusta de mí. A ver, voy a eliminar una cosa que no me gusta de mí diariamente. Al año eliminaré 365 defectos. Lo primero que voy a hacer es, voy a bajar esa barrigaza que tengo. Luego, como soy chaparrito, como alguna hermanita que vive un poquito lejos, dice, me voy a comprar zapatos con tacos grandes, y así la persona va mejorándose, ¿no? A esto se le llama ascetismo, A-S-C-E-T-I-S-M-O, ascetismo, eliminar los defectos. Pero, hermanos, algunas veces esto es positivo. ¿Por qué? Porque la autopromoción te mantiene en constante combate espiritual. Estás luchando contra el enemigo a diario. Estás llegando a la mejor versión de ti mismo. Pero que hay un peligro ahí, que posiblemente te estés olvidando del prójimo y te estás convirtiendo en un narcisista espiritual. O sea, yo empiezo a amar, pero me estoy amando a mí mismo. Todas estas concepciones erróneas nos llevan a la sequedad en el amor. Por eso quería hacerles saber esto en primer lugar. Pero para todo hay remedio. Para la santidad en forma de club, el remedio es preguntarnos qué tienen de bueno los otros. ¿Cuál es lo bueno que tienen ellos para aprovecharlo yo? Y bueno, extraer lo bueno de otras personas, ¿no?
Agradecer por lo bueno que tienen los otros. Para el privilegio, el remedio es cultivar la sencillez, practicar el servicio a los demás, y para la autopromoción es el contacto con los más pobres, ¿no? Mis pobres, cada uno tiene sus pobres, ¿no? A quienes los ayuda o qué sé yo, les da consejos. Ahora, mis pobres son aquellos que aunque yo les sirva con amor, me revelan mi impotencia en servirlos porque siempre quisiera darles más y más para que sean personas de bien, ¿no? Además de esto, hay que visitar el Santísimo y practicar bastante la adoración eucarística. El único objetivo que tiene el ser santo es buscar la gloria de Dios y glorificar a Dios con nuestra santidad. ¿Pero qué significa ser santo? Para que entiendas esto, la palabra santidad tiene un significado objetivo y uno subjetivo. En el primero se refiere a cumplir los mandamientos de la ley, sobre todo el primero, ¿no? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. También santificarás las fiestas, no tomarás su nombre en vano, irás a misa todos los domingos. Además de eso también están los otros 7 mandamientos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no fornicarás, no desearás a la mujer o al marido de la otra, ¿no? ¿Qué significa santidad objetiva? Que aunque tengas necesidad de dinero, tú no vas a tomar los bienes ajenos. O decir, soy santo, pero ando detrás de la mujer del otro. No eres santo porque siempre andas diciendo mentiras. Santidad subjetiva significa que, por ejemplo, la santidad de la Madre Calcuta. Dios le dijo que hiciera caridad con los más pobres y con los leprosos. Además de eso, de andar con los pobres y con los leprosos en los hospitales, visitando leprosorios, ¿no? Pasaba buena cantidad de horas orando y consagrándose a Dios en cuerpo y alma. Esto también Dios lo hizo con San Francisco, ¿no? Ustedes recuerdan a San Francisco, también era una persona humilde, andaba siempre con el mismo traje. Esto no quiere decir que seamos cochinos, ¿no? A San Agustín lo mandó a las mejores universidades. También tenemos, por ejemplo, las monjas de claustro, ¿no? Se encierran ahí en esos conventos y no salen, no asoman la nariz, pero nada más que para respirar. Por eso las madres asustan a sus hijas a veces diciendo, te voy a mandar al convento. Creo que no durarían ni 10 minutos adentro. Ahora, ¿cómo vamos a comparar a la Madre Teresa de Jesús, por ejemplo, con una madre de familia que tiene desde temprano que hacer el desayuno a sus hijos? Ir al mercado, limpiar la casa, atender al marido. ¿A qué hora va a ser santa? Todos tienen un lugar y algo a lo cual ha sido destinado. La santidad es diferente para todos. Ahora les voy a alcanzar 7 maneras de alcanzar la santidad subjetiva. ¿Ya? Ahí les va el primero. Primero, la santidad no es lo que se sabe, sino lo que se vive. ¿Cuántos curitas asisten a universidades, escuelas de teología? Dan clases para padres, se las pasan estudiando toda la vida, ¿no? Y nunca pueden alcanzar la santidad. Sin embargo, hay otros que no han ido al colegio, pero constantemente están orando, no dejan de servir al prójimo, lo llevan a Dios a todas partes, llevan una buena vida matrimonial.
Muchos de estos ya han ganado parte del cielo. Segundo, la santidad es una vocación. No es que estoy durmiendo y me levanto en la mañana y digo, voy a ser santo. Los santos no los hacemos los hombres. Es un llamado de Dios, así como cuando llama al orden sacerdotal a los sacerdotes. Ese es una vocación, pero que te la regala Dios, ¿no? Tercero, hay que vivir el amor a Dios constantemente. En el convento o con hijos. En el trabajo o desempleado. Siendo adolescente o siendo anciano. A propósito de ancianos, les preguntó Jesús a los ancianos de la ley, ¿cuál es el principal mandamiento? Y ellos le dijeron, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces les dijo, han respondido bien, vayan a cumplir esto y se habrán ganado el cielo. Porque los fariseos tenían montones de leyes, preceptos, vivían esclavizados de sus leyes, tanto de leyes como de impuestos. Cuarto, la santidad es la unión con la voluntad de Dios. Quien me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor. Entonces vendremos y moraremos con Él. Cumplir siempre su voluntad. La voluntad de Dios es que seas buen padre, buena madre, que seas deportista, artista. Jesús dijo, líbrame, Señor, de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense, Jesús hacía lo que su padre le decía, hacía la voluntad de su padre. Quinto, santidad es vivir el Evangelio. Es decir, que tienes que estudiar el Evangelio. No te vayas a la cama sin haber leído, aunque sea 2 minutos del Evangelio. Porque ¿cómo vas a imitar a Cristo si no sabes de cómo vivía Jesús? ¿No? Ustedes saben cómo vivía Jesús, ¿no? En el Evangelio está. Les dijo a su apóstol, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo ni dónde reposar la cabeza. Si quieres seguirme, sígueme. Sexto, la santidad es trabajo de toda la vida. No es de un día para otro. No podemos decir, ¿qué día es hoy? Viernes. Ah, ya. El domingo ya estaré listo para ser santo. A la santidad no se llega, se vive en cada minuto o segundo de tu vida. Es como un camino largo así, que dura toda tu vida. Sin embargo, hay muchos matrimonios que caminan al revés, ¿no? Como el cangrejo. Empiezan bien, pero terminan matándose a golpes. 7. Los hechos de los apóstoles nos revelan cómo se hicieron los primeros apóstoles. No con espadas, ni con ejércitos, ni regalando dinero a los pobres como hacen los de izquierda. No. Los cristianos conquistaron el mundo con puritito amor. Cuando murió Jesús, lo crucificaron, empezó una cacería de cristianos, ¿no? Y decían, mira cómo se aman, decían cuando veían a un cristiano. Eso era lo que los identificaba a los cristianos, el amor hacia su prójimo. Tú también tienes que ser inspiración para otros, en tu casa, con tus padres, con tus hijos. Tienes que tener vocación para amar.
El Santo Papa Francisco nos dice, ¿cómo puede ser una iglesia santa con tantos pecadores? Hombres pecadores, sacerdotes pecadores, papas pecadores. Miren que la iglesia no los rechaza a los pecadores y nos llama a todos a dejarnos envolver por la santidad. Lo primero es tener ese contacto con Dios en la oración y decirle, aquí estoy, Señor, con todos mis pecados. Ayúdame a cambiar. Quiero ser como ese hijo pródigo del cual tú nos hablas. Y Dios nos recibe, nos abraza y encima hace una fiesta para celebrar nuestra vuelta. La iglesia nos acepta y nos hace vivir a través de los sacramentos mientras nos vamos santificando. Mientras nos vamos santificando, la iglesia está rezando por nosotros. Dios nos dice que no tengamos miedo de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ser santos. La santidad es un camino el cual debemos caminar construyendo nuestra santidad dentro de lo que nos corresponde. Porque no todos pueden ser especialistas en todo. Dentro de las características de un santo es que todos están enamorados de Cristo. Y ahí viene la primera dificultad. ¿Saben por qué? Porque en la actualidad los hombres y las mujeres no sabemos amar. Amar es dar tu vida por otra persona. El Papa Francisco, a quien yo admiro mucho, Papa Francisco, latinoamericano él, ha dicho varias cosas sobre los santos. Entre ellas, dice que los santos son personas llenas de Dios, que son testigos de caminos luminosos, que también está al alcance de todos. Dentro de los santos reconocemos a hermanos y hermanas modelados por las bienaventuranzas, pobres, mansos, misericordiosos, hambrientos y sedientos de justicia, artífices de paz. También dice el Santo Padre que los santos son un reflejo luminoso del Señor en la historia. Para nosotros, los santos deben dejar pasar la luz del amor de Dios a nuestras vidas y debemos reflejar esa luz a los demás. Así entendemos la definición sencilla de santidad. La santidad es un don que se ofrece a todos para tener una vida feliz. Y al fin y al cabo, cuando recibimos un don, un regalo, ¿cuál es nuestra primera reacción, no? Nos ponemos felices porque nos dan ese regalo. Pues también hay que ponernos felices porque significa que alguien nos ama. El don de la santidad nos hace felices porque Dios nos ama. La santidad no es un asunto privado, sino colectivo. Es un camino comunitario de dos en dos. Una de las cosas más difíciles para el cristiano es ser fiel al Señor en la intimidad, en lo privado. Cuando nadie te ve, cuando estás solo en casa, relajado, frente al televisor o la computadora, ¿le estás siendo fiel a Dios? El cristiano debe vivir santamente tanto en lo público como en lo privado, tanto en el trabajo como en casa, ya sea que hagas un deporte o que sostengas conversaciones con compañeros no convertidos. Debes ser fiel al Señor en todo momento.
Puede que te preguntes también, como muchos, ¿por qué razón es tan difícil tener una intimidad constante con Dios? Muchas respuestas podrían sugerirse, ¿no? Pero el meollo, el quid del asunto, es que el cristiano no conoce a Dios lo suficiente. Ese es el punto de partida. En otras palabras, la falta de conocimiento de Dios es la fuente de su indiferencia. El hecho que un cristiano no conozca a Dios lo suficiente como para producir un cambio radical y constante en su vida, hace emanar un desprecio constante hacia Dios y una falta de reverencia y temor que impacta cómo vive. El no cultivar en lo privado una relación real con Dios hará que el cristiano viva una doble vida. Además, si no eres consistente en tu relación con Dios, tampoco podrás vivir relaciones sinceras con el resto de las personas, ¿no? Si no actúas pronto, todo esto te llevará a una constante decadencia espiritual. La santidad no está hecha de actos heroicos, sino de mucho amor cotidiano. De este modo, el Papa Francisco señala que hemos hecho de la santidad una meta inalcanzable. La hemos separado de la vida de todos los días en vez de buscarla y abrazarla en la cotidianidad, en el polvo del camino, en los afanes de la vida concreta. Y afirmó también que ser discípulos de Jesús es caminar por la vía de la santidad y ante todo dejarse transfigurar por la fuerza del amor de Dios. Ya saben ustedes que transfigurar es cambiar de rostro, ¿no? Cambiar de apariencia. Esto lo podemos lograr solamente por la fuerza del amor de Dios, así como lo hizo Moisés. El amor que recibimos del Señor es la fuerza que transforma nuestra vida. Nos ensancha el corazón y nos predispone para amar. Por eso Jesús dice, y aquí el segundo aspecto, así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Este así como yo los he amado, este así, no es solamente una invitación a imitar el amor de Jesús. Significa que solo podemos amar porque Él nos ha amado, porque da a nuestros corazones su mismo espíritu, espíritu de santidad, amor que nos sana y nos transforma. Es por esto que podemos amar. En cada situación y con cada hermano y hermana que encontramos, porque somos amados y tenemos la fuerza de amar. Así como soy amado, puedo amar. Siempre el amor que doy unido al de Jesús por mí, así como Él me ama, puedo amar. Es simple la vida cristiana, es simple, hermanos. Nosotros somos los que la complicamos con tantas cosas, pero es simple. No olvidemos la primacía de Dios sobre el yo, del Espíritu sobre la carne y de la gracia sobre las obras. Y a veces le damos más peso, más importancia al yo, a la carne, que a las obras. Hay que leer la vida de los santos porque muestran de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en la vida de las personas parecidas a nosotros, ya que los santos eran de carne y hueso como nosotros. Sus acciones hablan a las nuestras y nos llevan a imitarlos. La devoción a los santos no es algo mágico, no es una superstición. El Papa explicó que comunión de los santos significa pedir a los santos que están en el cielo que intercedan a Dios para resolver sus necesidades de cada uno. Dijo que es importante entender que el que hace el milagro es Dios, no el santo.
el santo no es más que un intermediario. Es simplemente hablar con un hermano o una hermana que está ante Dios, que llevó una vida justa, una vida santa, una vida de modelo. Por eso se ganó estar delante de Dios. Entonces, como está delante de Dios, yo hablo con este hermano, con esta hermana, y le pido su intercesión para cubrir mis necesidades, ¿no? Existe también un poema que se atribuye a una carta escrita por Juan Pablo II a los jóvenes en Brasil. Mucho tiempo después le fue atribuida al Papa Francisco, pero ninguno de los dos la hizo. Pero ¿saben qué? A mí me gusta mucho este poema, por eso se lo voy a leer. Dice así: necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jean y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar en la pureza y castidad, o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Un claro ejemplo de este tipo de santos que está en este poema es un jovencito que puede ser tu hijo o mi hijo o el hijo de mis vecinos. Este jovencito se llamaba Carlo Acutis. No sé si habrán escuchado hablar de él. Él nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, porque sus dos padres italianos trabajaban ahí. Y murió el 12 de octubre del 2006. Murió así rapidito. En 72 horas se le complicó una leucemia repentina. Era un genio de la computadora, pero también era un chico especialmente devoto, pese a que su familia no lo era. Carlo falleció con fama de santidad. No solo vivió cristianamente en efecto, sino que usó las redes para crear una muestra virtual de los milagros de la Eucaristía. En el mundo es muy conocido en los 5 continentes. Además, siempre gracias a su computadora en la que solía entretenerse con videojuegos, como todos los chicos, elaboró un esquema del rosario que incluía los misterios de la luz. Desde que recibió la primera comunión a los 7 años, iba a misa todos los días, rezaba todo el tiempo. También se confesaba y les pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y a sitios de milagros de la Eucaristía,
que él definía como una autopista hacia el cielo. En el libro Cristo vive, que es una exhortación apostólica, se escribió después del sínodo dedicado a los jóvenes en el año 2019. El Papa Francisco mencionó especialmente a Carlo Acutis. Es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío, pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Y eso es lo que hacía el joven venerable Carlo Acutis. Él fue capaz de usar las nuevas técnicas de la comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. El Papa subrayó que no cayó en la trampa, veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos, a través de los mecanismos de consumo y atontamiento. Carlos decía, ocurre que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No permitas que eso te ocurra a ti, hermano. Carlos fue simplemente un adolescente de nuestro tiempo, enamorado de Jesús y especialmente de la Eucaristía y devotísimo de la Virgen María, especialmente en la práctica del rosario, pero en Asís respiró el carisma de San Francisco. En el libro titulado Originales, no fotocopias, dedicado a la increíble vida de Carlo Acutis, se escribe que es un adolescente que nadaba en contra de la corriente. Vivía en forma simple, se enojaba si su mamá le compraba un segundo par de zapatillas o le compraba ropa de marca. Él solía ayudar en un comedor para pobres en Milán y en la escuela ayudaba a las víctimas de bullying. Ahora, ¿por qué lo beatifican a Carlo Acutis? En julio del 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable, título que la Iglesia Católica le concede a quien por la práctica de las virtudes ejercidas en vida es considerado digno de ser venerado por los fieles. A Carlo se le atribuyó luego un milagro por su intercesión, paso indispensable para ser beatificado. Este milagro se registró en Brasil, en el séptimo aniversario de su muerte, el 12 de octubre del 2013, en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur. Ahí había un niño de 6 años que se curó inexplicablemente de una grave anomalía que padecía desde su nacimiento en el páncreas. El padre Marcelo Renorio invitó a los parroquianos a rezar una novena y apoyó un pedazo de la camiseta de Carlos sobre el pequeño paciente que al día siguiente empezó a comer y cuyo páncreas repentinamente estaba sano, sin que los cirujanos lo hubieran operado, contó la mamá de Carlos, Antonia Salzano, quien aseguró muchas veces al hablar con la prensa que ella también recibió de su hijo señales milagrosas, y hasta el aviso de que iba a volver a ser madre de gemelas. El segundo milagro aprobado por el Papa y que lo elevara al máximo honor de los altares tiene que ver con la curación de una jovencita llamada Valeria, una estudiante de Costa Rica que el 2 de julio del 2022 se cayó de su bicicleta en el centro de Florencia. Se golpeó gravemente la cabeza y terminó en coma. 6 días después del accidente y de una operación, la madre de Valeria fue a Asís, a la tumba de Acutis, que se convirtió en meta de peregrinación y se encuentra en la iglesia de Santa María Mayor a rezar por su hija.
Luego de pasar toda una jornada rodeada frente a la tumba del joven beato, Hilaria recibió un llamado telefónico del hospital donde estaba internada su hija, que le comunicó que había tenido una repentina e inexplicable mejora. Se había despertado del coma y había vuelto a respirar en forma espontánea. Al día siguiente comenzó a moverse y luego a hablar para después recuperarse del todo. Tanto es así que en septiembre volvió junto a su madre a Asís para rezar y agradecer ante la tumba de Carlo el milagro recibido. Hay otros santos, ¿no? Hay montones de santos. Pero este Carlo Acutis, pues se lo digo porque es uno de los santos modernos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 8 días, más o menos, los que han estado atentos a los 10 minutos con Jesús, ¿se acuerdan? Que siempre lo ponemos a diario. Habrán escuchado decir que también uno puede llegar a ser santo a través de vivir las bienaventuranzas. Ya que un santo no necesita que la gente se acuerde de él o de ser protagonista, ¿no? Es alguien que ha comprendido que su vida no es la historia de su ego, sino del amor a Dios. Y en el Antiguo Testamento figura una santa. Ruth se llama ella. Tiene un libro también ahí en la Biblia. Ella viene a ser la tatara abuela de Jesús. Ella como su suegra quedaron viudas. Ruth, por fidelidad, no se marchó y le dijo: a donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. Esta decisión de perder su vida para dedicarla a su suegra no pasa desapercibida para Dios, y es por esto que se hace santa. Hermanos, no puedo cerrar mi exposición si no te hablo de un morenito que el 3 de noviembre se le celebra su día central. Ya ustedes deben imaginarse quién es él, ¿no? Me refiero a nuestro santo peruano Fray San Martín de Porres. San Martín de Porres es el santo de la humildad, popularmente conocido como Fray Escoba. Este dominico originario de Lima fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio logró superar las diferencias y unir a las 3 culturas que convivían en la época, ¿no? A pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII. Fray Martín de Porres nació en Lima. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y Ana Velázquez, una negrita libre, que era panameña ella. A los 12 años empezó a aprender los oficios de peluquero, asistente de dentista y medicina natural. A todos amaba por igual y los curaba por igual. No le importaba de dónde venían, ¿no? Si tenían plata o no tenían plata, todos los curaba él. Más tarde llegó a ser cirujano y la casa de Fray Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima, o sea, Fray Martín. Martín decide entrar al convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresa a la comunidad como en calidad de donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue con la cruz, la gran compañera de su vida. De ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio del año 1603 hizo su profesión religiosa y fue hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos los amaba y curaba sin distingo de su procedencia étnica. Podían ser indígenas, españoles, negros, virreyes, igualito los curaba. Por su cuidado pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. ¿Qué fue lo que caracterizó a San Martín de Porres, hermanos? Mira que San Martín también era de carne y hueso y además peruano como nosotros.
A diferencia de la gran mayoría de santos dominicos, alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo, misionero, mártir o artista. No. Él destacó como religioso, afrontando la desventaja de ser pobre, mulato y aparte de eso, de ser un bastardo. Algo solo externo porque en su interior era una persona inteligente, trabajadora y muy caritativa. Fray Martín nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio. En un mundo saturado por tantas palabras e imágenes, el Santo de Lima es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. Hasta aquí, mis queridos hermanos, es todo lo que puedo decirles acerca de la manera de ser santo en estos tiempos modernos. Es un poco difícil, ¿no? Porque el mundo que nos rodea, no, muchas veces no nos deja. Nos quedan mirando como diciendo, ¿y este? ¿Y este de dónde salió? Nosotros los catequistas sabemos si es que hemos llegado a nuestros niños o jóvenes viéndoles la carita, ¿no? Si están contentos, sabemos que algo les ha quedado. Ahora, ¿cómo saber si lo que les decimos en los temas que les damos todos los viernes de perseverancia les ha quedado en sus cabecitas a ustedes? La única manera es de que ustedes nos pregunten o nos llamen para agradecer. Pero si no ponen nada en el grupo, pensamos en que ni siquiera nos han escuchado. Bueno, hermanos, me despido. Espero que todo esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y siempre protegidos por nuestra Madre, la Virgen María. Paz y bien, hermanitos.